Graben. Bienvenidas y bienvenidos a Viviendo Consciente Boreal Podcast, el podcast donde la psicología sale del consultorio y te da herramientas prácticas para el día a día. Somos María Camila Jaramillo y Diana Herrera, las mentes detrás de Boreal, y estamos aquí para compartir con ustedes conocimientos, aprendizajes sobre psicología, salud mental, bienestar, un poquito más y sobre todo experiencias con herramientas para la vida, siempre con el objetivo de poner la psicología al alcance de todos. Así como iba casi en la intro, eh, hay un enfoque muy grande en experiencias en este episodio. Y en este episodio vamos a compartir un poco de vivencias que nos pertenecen, que no nos pertenecen, y reflexiones que surgen aplicando siempre la psicología con conceptos muy importantes que la psicología nos brinda, de herramientas que nos da, y pues es una conversación un poquito distinta a esas que ya irán empezando a familiarizarse que hemos hecho anteriormente. El tema del día de hoy es con la finalidad de humanizar algo que sucede con mucha frecuencia y a veces no se habla. Y si voy a poner el título así tan antecitos, duro y salvaje, es: un embarazo no significa que vas a tener un bebé. Con eso quiero saludar. Hola Maca, ¿cómo estás? Querida Anis, wow, o sea, muy feliz y agradecida de poder hablar esto hoy. Como que creo que es algo que ha venido tomando forma. Creo que este live había venido siendo como una idea, pero ha Ajá. venido forma en los últimos meses, em, alrededor de darnos cuenta lo poco o nada que se habla de este tema Total. y todas las implicaciones que tiene para las mujeres que queremos ser madres, Ujú. eh, dentro del proceso de quedar en embarazo. Y aquí obviamente muy, muy aterrizado a Latinoamérica, muy aterrizado a Colombia, tal vez un poco, pero wow, o sea, como que siento que es darnos cuenta de una problemática que implica: no sabemos que esto puede pasar, no sabemos que esto es tan frecuente, tan humano, y entre mujeres no nos lo compartimos. O sea, que cuántas mujeres llegan a este punto en donde tú dices, un embarazo no significó tener un bebé. Por ahora creo que hemos mencionado esto. ¿Qué es esto que nos estamos refiriendo exactamente, Maca? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la acción que sucedió? Entonces, si lo vamos a poner en palabras, es lo que conocemos en español como aborto espontáneo. Ok. Es un aborto no deseado, es un aborto que no se eligió, es un proceso de pérdida de un bebé Ujú. por múltiples razones, que acá obviamente no nos vamos a adentrar en temas más médicos porque no tenemos el conocimiento. Podcast de psicología. Sí, psicología, pero sí en las implicaciones psicológicas alrededor de lo frecuente que es eso, porque como tú y yo dijimos antecitos de comenzar a grabar, la palabra no es esto es normal, No. porque definitivamente no se siente de esa forma, no se siente emocionalmente como algo que es normal que pase, y Ujú. creo que ese es como una de de los argumentos por los cuales no se habla, pero la palabra sí Frecuente. es muy Total. frecuente. O Total. sea, ¿cómo entendemos nosotros y cómo había o en nuestra generación hay una conversación alrededor de muchas cosas, pero no de la frecuencia en la que esto puede pasar?
y eso implica también que no lo compartamos porque no debería pasar. O porque en esa versión que con la que crecimos, o esa idea de fertilidad, sexualidad, protección, eso no fue nunca una opción. Y recuerda acá, antecitos en la planeación de nuestra conversación y acá paréntesis, planeación implica, empezamos casi que a hacer el podcast y después decimos, wait, toca parar, estructuremos y ahora sí grabemos. Es ser consciente de también qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que se nos fue dado por la sociedad, por las familias, por nuestro entorno en relación al tema de embarazo, quedar en embarazo, embarazo igual bebé. Ujú, Y venimos de una sociedad donde el mensaje fue muy fuerte y debe ser fuerte y también se respeta y se reconoce. Hay que hablar de la autoconcepción, hay que hablar de los distintos métodos de anticoncepción, sexo seguro, todo eso también toca hablar. Porque también vamos a reconocer y las tasas de embarazo de adolescentes siguen siendo muy altas en el claro, país. Es una conversación importante, necesaria y que ha tenido mayor protagonismo, muy necesario. Acá no sí. estamos diciendo, hey, no, no hablemos de eso, no. Es necesario, pero de esa misma manera también resulta indispensable y urgente mostrar cómo es el otro lado, esa otra cara de la moneda con esas otras realidades que pueden pasar y es, ok, hay una fecundación, hay un proceso de embarazo. Pero eso no implica necesariamente que ya ahora todo esto es una autopista, todo es súper smooth y ya va a ser. Ujú, Y ahí es donde siento o creo que sentimos que se nos ha quedado corta la información de primera mano, porque la información llega después de que sucede, la información llega después de que un evento, bien sea en uno mismo o cercano, y la información como que emerge, pero no ujú, estaba ahí disponible y es ujú. necesario que esté disponible también. De acuerdo y creo que la charla de hoy o también como que lo que queremos el día de hoy es que haya más charlas, que haya más apertura, que sea una experiencia que no catalogamos como extraña o como rara que suceda y que si alguno de nuestros oyentes la está viviendo o la vivió, la pueda hablar y la pueda compartir, porque cuando nosotros entendemos o pues sabemos este número tan grande que es 1 de cada 3 mujeres pierde su primer embarazo. Claro, tú me estás diciendo que en una Navidad de familia donde somos 10 mujeres, hay la probabilidad de que por lo menos dos dentro de esta celebración familiar hayamos perdido nuestro primer embarazo y yo no tengo ni idea de eso. Ujú, Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa con esto y cuál es la gravedad de esto? No es muy fácil tener autocompasión en un duelo de este tipo, porque recordamos uno de nuestros lives que dijimos hace un tiempo, que grabamos hace un tiempo de autocompasión y también lo pueden ver en los lives de Instagram, fue uno de los elementos de autocompasión de Kristen Neff es la humanidad compartida, pero ¿cómo voy a tener una percepción de humanidad compartida frente a una experiencia en la que me siento sola, en la que siento que nadie de mi familia lo ha vivido, que nadie de mis amigas lo ha vivido y tienes a alguien enfrente que lo vivió o creciste en tu infancia con una amiga que lo está viviendo o tu mamá o tu abuela lo vivieron, ¿sabes? Y se maneja como, bueno, perdiste tu bebé, no tuviste, no pudiste seguir adelante con tu embarazo, pero no le vamos a contar ni al tío, ni al primo, ni a la abuela, ni a
porque eso no se habla. Entonces, yo creo que uno de los objetivos que buscamos el día de hoy al hablar de este tema es obviamente pues, que compartamos lo que tú decías, experiencias, em, y al mismo tiempo reduzcamos el silencio y la vergüenza alrededor de este duelo tan frecuente, es la palabra. Total. Y decía, siento que hay dos lados, ¿no? Está el lado de las mujeres que lo han vivido y está el lado de las mujeres que ni siquiera saben o contemplaron que esto puede pasar, porque no ha habido esa información. Entonces, por un lado, sentirse sola porque no hay con quién conectar al respecto, que dificulta mucho más el duelo. Y por otro lado, estar en en una utopía de que embarazada ya va todo súper bien, porque no tengo conocimiento de otras realidades o de historias que pueden acompañar y aterrizar y sencillamente reconocer que existe esa posibilidad. De modo de que si sucede no sea una estrellada tan dura con la realidad, sino entender que existe la posibilidad. Como tú dices, uno de cada tres, 33,3%. O sea, es un porcentaje alto. Claro. Claro, creo que nuestra generación enfocó gran parte de su atención o de la información que nos iba llegando en los porcentajes de embarazo adolescente, embarazo accidentado, embarazo con el uso de anticonceptivos. Entonces, claro, como que si yo tengo esta conversación desde que tengo mi primer periodo a los 12 años hasta la actualidad, en mi caso 31 años, pues hablando, cuando se habla de embarazo, que viene siendo como el otro, pues la otra cara de Ajá, quiero un hijo, quiero que nazca un bebé, quiero quedar en embarazo, pues esto es muy fácil. O sea, si tú me estás hablando de solo anticoncepción y Dios mío, y su abuela tuvo 8 hijos y yo estaba en embarazo acercándome a su papá, pues uno dice, no, pues la fertilidad es algo supremamente normal, natural, ahí vamos con estas palabras, sí, usual, frecuente. sí. Y claro, si comenzamos a tener una vida o un contexto en donde la conversación alrededor de las amistades es, yo no uso anticonceptivos, yo no planifico con mi esposo y no hemos quedado en embarazo después de 3 años, pero eso no lo hablamos. Entonces, claro, tú hablas con un médico y el médico te dice, ah, sí, es que no es tan fácil, porque algo que es médico científico, Ujú, el médico me está diciendo no es tan fácil, porque esto no me lo, esto no, esto no me lo habían dicho, o sea, esto yo no lo tenía tan claro. Y después de que no es tan fácil quedar en embarazo, tampoco es tan fácil que ese embarazo avance a que nazca un bebé, porque claro, cuando hablamos del término bebé, pues obviamente esto es muy respetable para nuestros oyentes. María Camila, para mí el cigoto, el embrión ya es mi bebé. Ah, bueno, perfecto. Pero acá vamos a hablar de nacimiento, o sea, ajá, un embarazo no implica que nació ese bebé y facilita el duelo que estamos hablando, Alejita, porque claramente esto no es un tema blanco y negro, y hablando de experiencias, creo que nos hace falta escuchar el a mí me pasó. ujú, ¿M? ujú. Y a mí me pasó siendo una mujer sana. Y a mí me pasó siendo una mujer que nunca tuvo hábitos de fumar, de beber excesivamente, o sea, como un tema de cada 8 días estoy bebiendo. Ok, Me tomo una copa de vino con una comida de vez en cuando, ok, donde exámenes de laboratorio dicen colesterol perfecto, índice plaquetario perfecto, coagulación perfecta, o sea,
cuerpo sano porque también está esa concepción de vas a perder a tu bebé si no tienes hábitos sanos y si no tienes un cuerpo sano, o Ajá. cuando una mujer que va a comenzar a tener un hijo, como lo que me estabas compartiendo hace un rato, como, bueno, doctor, yo quisiera ser madre, Mm, pues, ¿qué medidas de ¿qué prevención hacer? puedo tomar? ¿Qué hago? Y la respuesta del médico es, no te preocupes, tú eres una mujer sana. Inmediatamente mi cerebro dice, ah, entonces esto no me pasa. Ah, entonces esto es fácil. Esto es fácil porque si tengo los hábitos, si tengo, entonces no me va a pasar la concepción de blanco y negro en este tema, ¿no? Entonces es como, no estamos diciendo que tener buenos hábitos no sea bueno Ajá. o que no haya un concepto de ciencia de probabilidad. Obviamente si fumas, si no duermes bien, si no haces actividad física, claro, hay un concepto de ciencia que aumenta o disminuye una probabilidad, eso sí lo vamos a poner sobre la mesa. Claro. Pero hay un 100% en lo cual tu cuerpo es sano, eres una mujer con buenos hábitos y no vas a tener un aborto espontáneo, no es cierto. Hay unos determinantes que van a facilitar y van a influir esas posibilidades, como esa parte estadística del modo que venimos mencionando. Pero sí resulta fundamental entender, no está el control del 100%, no hay clave para éxito, no hay receta garantizada y esto no te define. Uf, Y mira que esa parte así, para mí es como tan fuerte entender cuando no se habla de las experiencias del aborto espontáneo, de estas posibilidades, es todo ese tabú que va alrededor de sucedió, ujú, casi que asocia una idea errónea, muy errónea, de no sirvo, estoy dañada, soy defectuosa, no estoy destinada para esto incluso. O sea, de ahí hay una espiral infinito en el que podríamos ir, que lo único que hace es afectar mucho más la experiencia. No facilita ese duelo, no nos facilita conectar, pero también incluso aquellas mujeres y aquellas parejas con deseo de ser madres, deseo de ser padres, brinda unas ideas erróneas y unas expectativas que puede que no sean realizadas. completamente, completamente. Y creo que una de las cosas que también podemos hacer en este live es dejar herramientas para las mujeres que estén atravesando este duelo para poder atravesarlo un poquito más humanamente, amigablemente y autocompasivamente, en la medida en la que, bueno, lo primero es, esto es frecuente. Por más que tú no hayas escuchado a nadie de tu familia o de tus amistades, una de cada tres mujeres lo puede haber vivido o lo puede estar viviendo. Ujú. Y lo segundo creo que es el tema de cómo como mujer, dependiendo de la nacionalidad, dependiendo del contexto, tengo una serie de identidades alrededor de ser mujer y tengo una serie de normalidades alrededor de ser madre. Entonces, claro, ser madre, no como entendido ya el bebé nació, tengo un hijo que como las modalidades de crianza, sino mi cuerpo debe ser capaz de tener un embarazo exitoso Uf, ok. y que me, cómo me familiarizo y me identifico como una mujer sana y como una mujer aceptada dentro de mi círculo familiar, si tengo esas características y mi cuerpo tiene esas características. Entonces, claro, es que la abuela tuvo 8 hijos y como yo concibo
a esa mujer en términos de fortaleza, en términos de salud, es una mujer sana, es una mujer fuerte, es una mujer capaz, es una mujer fértil. Entonces, claro, ¿qué quiere decir entonces si yo soy una de esas, una de cada tres que perdió su primer embarazo? Entonces, ¿cómo así? Si yo, entonces no soy sana, no soy fértil, Mm. no voy a ser una buena mamá, no, ¿cómo cambia mi relación con mi cuerpo Y y con con la mi, misma identidad de ser mujer. con mi papel dentro de la familia? O sea, como la concepción que tiene mi familia de mí, qué tan mujer me ven a mí, ¿sabes? Mujer autorrealizada, quiero decir, en este tema, porque personalmente tuve la experiencia de, le dijimos al tío que habías tenido un quiste, que te operaron de otra cosa, pero no mencionamos en ningún momento que habías perdido un hijo. Entonces, claro, es como, ok, vale. Claro, dentro de la familia, si esto no se habla, si esto no es frecuente, o porque se trata como si no fuera frecuente, ese es el problema. Es de ahí parte el error. Es frecuente, pasa. Ok. Es frecuente, pasa, entonces, si es frecuente, si pasa, ¿por qué no le puedo decir a un tío o un primo, bueno, con el que uno tenga como la relación de confianza? Óyeme, mira, no, sí, quedamos en embarazo con mi esposo, pero el primer mes, los primeros 2 meses, lo perdimos. ¿Por qué no? ¿O por qué decir esto, a pesar de ser una persona de confianza dentro de la familia, es algo como castigable o es algo de lo cual yo debería sentir algún tipo de vergüenza? Siento, Cami, que la invitación va un poco a también a apoderarse de su historia, donde reconocemos las diferentes situaciones y lo hemos hecho en otras situaciones, en otros ejemplos. Es apoderarnos de los que nos ha sucedido en nuestra historia como parte de quién somos, no que únicamente te define, pero sí ciertamente impacta y transforma. Y ahí ya es como devolverle el poder a cada mujer de compartir o no compartir su historia, como lo desee. Que también puede haber que haya personas que dicen, yo no quiero compartir, pero no, se te respeta. Pero aquellas que quieren compartir y sienten la necesidad de compartir, pues también está el derecho, porque pasa, porque una de cada tres mujeres pierde su primer embarazo, porque esto no te define y porque incluso compartiendo tu historia puedes acompañar y ayudar no solo a sanarte, sino a sanar a otra mujer, De acuerdo, sanar a otra familia. de acuerdo, de acuerdo. Creo que acá uno de los elementos, además de estamos haciendo una campaña de ruptura de silencio, también queremos hacer o incorporar Ajá. cómo en este duelo, cómo en este duelo es supremamente importante algo que es difícil, si tú me preguntas, para mí fue supremamente difícil y es, tú no eres dueña completa de tu cuerpo. Entonces, una sobreidentificación de nuestra identidad con algo que no está 100% en nuestro control nos va a causar sufrimiento. Y esto no solamente obedece a los duelos por pérdida de embarazo, sino también a los duelos por cáncer, cáncer de mama, por ejemplo, en una mujer. Entonces, claro, yo soy mis senos o yo soy en el caso, pero es como, ¿cómo comenzamos a tener también, o una de las cosas que puede ayudar para que vivamos este duelo, es el tema de
el hecho de que tu cuerpo no haya podido llevar ese embarazo a término no significa que no vayas a volver a quedar en embarazo primero, no significa que no tengas un cuerpo sano, también tiene su componente. Ajá. Y aquí voy a meter el componente del azar. Y creo que es un componente que a nosotros como seres humanos nos pica. O sea, como que Dios mío, o sea, ¿qué me estás diciendo? Yo digo Dios mío porque soy una persona espiritual, pero en el caso de ser una mujer espiritual o en el caso de tener un componente de no todo está bajo mi control, o sea, hay algo adicional que controla también el proceso de un hijo, que a mí un médico me diga, estás haciendo todo perfecto, sigues haciendo perfecto. Y que, claro, las preguntas después de esto al médico sean, ¿qué hice mal? Claro. Que ¿Sí? Y surge se con naturalidad, que surge normal, o con sea, a deseo de dime, saber y de querer racionalizar. Eh, exacto, esto es muy parecido si tú me preguntas a lo mismo que va a preguntar una persona que le acaban de diagnosticar un cáncer y que no tiene malos hábitos y que es una persona que todo el mundo conocía como una persona con hábitos sanos, una persona sana. Entonces, ¿qué hice mal? Hagamos todos los laboratorios. Todo salió perfecto. sí, Durante el primer trimestre, ¿qué hice mal? Hice esto, esto estuvo mal, o sea, uno lleva hasta un tema de me tomé un tinto, o sea, como que, como sí. de pronto fue, Ajá. ¿sabes? Como de pronto fue que comí mucho picante un día, o sea, hasta uno como que trata de como buscar algún tipo de control que yo pueda tener para que esto no vuelva a suceder o control que me diga a mí por qué sucedió. Y este es un duelo súper particular porque es como una muerte súbita. O sea, es como cuando una persona tiene una muerte súbita y el médico te dice, No, no. no pasó nada. Entonces, ¿qué pasó? Científicamente hablando, todo sale perfecto y no tienes control, es el mensaje. Y es como, o sea, hay muchas cosas como seres humanos y muchos duelos que nosotros podemos llegar a vivir Sí. que no esa realidad. O sea la pérdida de un bebé, o sea la muerte súbita de un familiar, o sea lo que sea, nos va a llevar a esa realidad de no tienes el control. Pero en la invitación a las mujeres que lo han vivido, no solamente es de tu cuerpo no es completamente tuyo, sino no necesariamente tienes el control de esto. Entonces, la pérdida no significa que hiciste algo mal o que haya algo mal en tu cuerpo. A esto nos referimos con un embarazo que no solamente se concibe desde el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento, es un proceso, yo por ser tan espiritual lo catalogaría como un milagro, pero es un proceso que también en el caso de la pérdida no necesariamente fue algo que hiciste Ujú. mal. Lo que es entender, no es dueño de su cuerpo, pero eso no implica que tú controlas el 100% de él. Y una manera de verlo es acá, yo no estoy diciendo, uy, sí, células, por favor, mitocondrias, trabajen. No, sucede. Yo decido qué parte de que estoy moviendo mis manos, mi boca, lo que digo. Pero no implica que controle el 100%. Y es de esas realidades que aceptamos o a veces damos por sentadas y en otras ocasiones, como en esta, intencionalmente queremos olvidar Mm. porque deseamos manejar todos esos detalles. Entonces, ¿qué cómo? ¿Qué hago? ¿Qué si esto, que el examen?
para nuevamente volver a encontrarnos con esa realidad y esa verdad de no estoy controlando hasta el mínimo detalle lo que sucede en mí. Total, total, y creo que ahí tocas un punto que puede abordar muchos aspectos de nosotras como mujeres, especialmente dentro de Latinoamérica, desde un tema tan como hablado como lo es la belleza y el peso, pero que en este caso vamos a meter también de la capacidad de nuestro cuerpo femenino de tener un embarazo exitoso. ¿M? Un embarazo entendido, exitoso como entendido que tuviste, nació tu hijo. Y creo que Alejita, claro, es como hablemos más de esto para reducir el tema de la vergüenza, hablemos más de esto para entender que es frecuente y para introducir la autocompasión dentro de este duelo, porque sin eso es, puede ser un duelo no trabajado para muchas mujeres, incluso para muchas mujeres en este momento adultas, abuelas. Creo Sí, que hasta que sucede es que las abuelas comparten, a mí también me pasó. O sea, tú que tuviste 8 hijos, también te pasó, abuelita, sí. Em, sí. Antes, digamos que, claro, había como más historias alrededor de el bebé nació y durante los primeros días o meses falleció, los primeros años falleció. Esto sí, digamos que en mi caso particular lo escuchaba, pero nunca en algo que implicara el cuerpo de la mujer, en algo que implicara tu cuerpo no fue capaz, o sea, como claro, como esa concepción de como el embarazo depende del cuerpo de la mujer, el embarazo depende de qué tan sana ella era, de qué tan fértil era ella, entonces esto no se habla y trae la problemática de que primero es un duelo que no se resuelve, porque el hecho de que tú me digas, de esta casa, de eso no se habla en esta casa, no quiere decir que ya se superó. O sea, como psicóloga clínica profesional, te Iba puedo a decir, decir, aplica a traumas generacionales, duelos, relaciones, trabajos, emociones, bla, 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 bla. Continuando. duelo del que no se habla no se traduce Ha psicológico solucionado. de duelo completado. No es verdad. De acuerdo. Entonces, ¿cómo heredamos duelos no completados de nuestros familiares en cuanto a es un duelo humanísimo? O sea, creo que todos los duelos son humanos, pero lo que hace que esto facilite este tipo de duelos es que lo percibamos como humano, lo percibamos como frecuente, lo percibamos como algo que puede pasar de manera frecuente, no es raro, no es raro. Esto que estás viviendo no es extraño, no debería pasar. Hay algo mal en ti, esto se traduce, esto no es, o sea, quitemos esos tabús, rompamos con esas autoconcepciones porque matan la autocompasión y este duelo en particular implica mucha autocompasión o si no, va a ser un duelo que no vas a contemplar, va a ser un duelo que va a perjudicar un segundo embarazo. Ujú, ujú. ¿M? De acuerdo. Va a ser un duelo que va a perjudicar tu manera de maternar más adelante. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Necesitamos que este duelo se complete y que el duelo, ya sea porque lo percibes como perdí, claro, porque es que acabo de incorporar otra cosa y es la importancia de la mujer que quedó en embarazo y la mujer que perdió ese bebé, cómo concebía a esa etapa del embarazo en la que lo perdió. Entonces, yo ya sentía, o sea, yo ya entendía tanto cognitiva como emocionalmente, porque Ujú. cabe crear estos dos entendimientos y estos dos procesamientos. Tenemos dos cerebros, emocional y racional. Em,
cómo yo entendía y yo cómo sentía a ese bebé. No, María Camila, yo lo sentía como un feto, un cigoto, pues un embrión, como una mujer que no, para mí era mi hijo y yo fui mamá. Ujú. Y yo, desde el momento en el que a mí me dicen estás embarazada, por más de que ese embarazo fuera de una semana, yo ya era madre. Entonces, la importancia del manejo de ese entendimiento para la pérdida, porque perdí qué. Además, perder algo que tú no conociste, ¿no? Que no viste. Ajá, De pronto, máximo en una ecografía. ajá. Máximo, máximo en una ecografía. Aquí está el cigoto, aquí está el embrión, aquí está el feto, aquí está lo como le llama el doctor, pero ¿cómo lo sentiste tú como mujer? Tú subjetivamente, porque ese duelo también es muy subjetivo en ese aspecto. Yo que entendí que perdí. Total. Rescato un montón el... Esto es subjetivo y varía de mujer a mujer, de familia a familia, pareja a pareja. Y acá es clave entender la historia y reconocer, ¿no? Cómo entender solo el nivel racional, sino conectar y aceptar la historia que hay detrás. Porque es esa historia, es la que se vuelve la verdad para cada persona. Y es Mm, desde ahí que construimos y ayudamos a navegar ese duelo. Y tienes toda la razón al resaltar la historia y la manera en la que se conecta con ese embarazo, transforma y cambia un montón cada experiencia. Y eso implica, claro, ahora nosotros queremos humanidad compartida, clave en la autocompasión. También quiero reconocer y entender las historias de otras mujeres, reconociendo su individualidad, porque nos vamos a encontrar en esas historias, el duelo que quedó sin resolver, la mujer que no tenía un gran apego en ese momento y reconocía la posibilidad, la mujer que pudo tener un buen duelo y sanar, la que se sintió madre en ese momento y no pudo ser, y cada historia transforma, es única y transforma la manera en que se va a llevar el proceso. Igual me permite conectar, pero también nos invita mucho y también conectando con otro componente, la autocompasión, y es conectar con mi historia, con mi presente. Entonces, conectamos ahí cuando Kristen Neff nos dice, hay que ser mindful y en practicar mindfulness en ese momento es, quiero conectar y reconocer es mi historia y lo viví de esta manera. No implica que tengo que decírtelo, no implica que todo el mundo va a resonar o aceptarla en un primer momento. Es que no es para eso, es mi historia. Yo soy total, dueña de ella. Y es total. donde tú decías, aquella mujer que se siente madre a la semana de recibir el positivo en el embarazo, estás embarazada, therefore eres madre. Es válida para ella. Buenísimo. Y quién soy yo, quién es cada uno de nosotros, o incluso la sociedad, para juzgarla, criticarla, e incluso decir cómo debería ser la respuesta ante esto. Que no hay un ABC de lo que No, uno debe sentir. No hay un ABC de cómo tu cuerpo se va a recuperar. No hay un ABC de exactamente qué dolor vas a tener, cuánto tiempo lo vas a tener, porque es tu caso, es tu experiencia, es nuestra experiencia. de acuerdo. Yo creo, Alejita, que aquí podemos introducir, si te parece bien, los aspectos dentro de lo que cada una ha vivido con este tema. Eh, Recomendaciones para los psicólogos, médicos, familiares, amigos, esposos o parejas que nos estén escuchando sobre el acompañamiento de este duelo, incluso las personas que lo han vivido, las mujeres que lo han vivido. Em, yo rescato de mi experiencia varias cosas. Acá voy a introducir temas de flexibilidad. Flexibilidad en cuanto a esto no es blanco y negro. Entonces, lo primero,
En mi caso, hubo una prueba de sangre negativa. Alright. Entonces, primer blanco y negro. Pruebas de sangre en mi concepción, que me frenó el duelo en ese punto. Ajá. La prueba de sangre es igual a la ley. Si a mí la prueba de sangre me salió negativa, no estoy en embarazo. Ok. Y aquí, mera flexibilidad cognitiva, no necesariamente. Ese fue como el primer dentro del camino que dibujo de esta experiencia. Ajá. Lo segundo, hay tipos de embarazo. Entonces, si estás embarazada, ok, pero es un embarazo ectópico. ¿Qué es eso? Entonces, claro, cuando es como hay tipos de embarazo en términos de las características dentro del embarazo, no, para mí era embarazo de alto riesgo, embarazo tranquilo. Esta era mi idea como blanco y negro. Ajá. No sé, existe embarazo de alto riesgo, embarazo tranquilo, a mí no me dio nada ni me dieron náuseas, y muchos matices de embarazo dentro del embarazo ectópico. Dentro del embarazo ectópico, los embarazos ectópicos a ti te dio en las trompas. ¿Cómo así? Un embarazo ectópico no es solo las trompas, no, te puede dar en la cicatriz de la cesárea y es como, ok. Entonces, eso también para introducir como las diferentes experiencias que se pueden tener. Pero creería que para mí, en el tema del duelo, es todos los comentarios alrededor de, Mm. bueno, mi amor, pero solo era un embrioncito, ni siquiera estaba formado. Comentarios de fuera. Bueno, pero puedes volver a quedar en embarazo. Tranquila que esto no significa que no vas a volver a quedar en embarazo. Entonces, problemática de la primera, preguntémosle a la mujer qué siente que perdió antes de hacer esta observación científica. Porque puede que la ciencia diga algo, pero la maternidad o la relación que una mujer tiene con un bebé, con un hijo, no Ujú. necesariamente es con un ser humano ya formado que lo parió. ¿M? Porque una mujer en embarazo que no alcanzó a tener su hijo también se siente mamá y puede sentirse mamá. Entonces, la primera recomendación, pregunten qué relación tenía esta mujer con ese embrión, con ese feto, con ese cigoto, con qué sentía ella, porque uno lo piensa acá, lo analiza acá, pero no lo siente acá. Eso primero. Y lo segundo, al menos sabes que puedes quedar en embarazo o esto no significa que no puedas llegar a tener otro hijo. Cero empatía. Eso no me importa. O sea, si tú me preguntas, hoy en día, en ese momento, a mí me provocaba de contestarle, mira, yo puedo concebir una vida con mi esposo sin hijos completamente feliz. O sea, a mí eso no me interesa. Lo que tú me estás diciendo de, pero puedes volver a tener un bebé, esto no significa que no puedas volver a tener un bebé. Eso a mí no me importa. O sea, tengo la concepción de que si tengo o no Mm. tengo un hijo, o sea, Ahorita lo que siento es esto. exacto, un anhelo de ser mamá, sí, pero no le tengo terror a no serlo. O sea, no, eso no significa que porque quiera mucho ser mamá le tengo miedo y pánico a Sí, lo otro, no. sí. A mí lo que me duele en este momento es haber perdido a mi hijo. O sea, lo que yo necesito en ese momento es que tú me digas, lo siento mucho, Exacto, exacto. que percibas que estoy llorando atacada, no porque, no, esto quiere decir que no voy a ser mamá. No, yo estoy llorando atacada porque estoy perdiendo a mi bebé. Sí, O sea, tú le llamas bebé a una cosa de 2 meses. Sí. sí. Entonces, claro, es como preguntemos cuál es la relación y de a partir de la relación que tiene la mujer con su feto, su cigoto, su embrión, Ajá. ¿qué es lo que realmente le está doliendo? También podemos preguntar eso. Si la mujer está llorando, la mujer está triste o está brava. La emoción
¿por qué te sientes así? Es una buena pregunta. Es como, ¿qué es lo que te preocupa? Es una buena pregunta en lugar ¿Qué de asumir. sientes? ¿Qué Tam- sientes? para empezar, ¿qué sientes? ¿Sabes? Mi esposo me decía, háblame. Y yo le decía, es que a mí no me, o sea, a mí no me importa. ¿Sabes? Para él fue un poquito diferente porque pues él sí se sintió papá cuando vio la ecografía. Yo me venía, yo me venía siendo mamá, yo me venía sintiendo mamá desde antes, desde no me siento, no, me siento rara. A mí me pasó así. Pero si no hubiera sido por la ecografía, el ingeniero que es mi esposo, creo que nunca hubiera hecho el clic de soy papá o me siento papá por el hombre espiritual con el que tengo de esposo. Pero mi punto va a preguntemos, hagamos las preguntas para saber qué requiere acompañamiento, qué emociones requieren validación. No te sientas así, no lo veas todo negativo, no es tan malo. Es nunca alivió a nadie, nunca hizo mejor sentir a nadie. No lo hagamos en ningún duelo. Y en este, menos. O sea, como es tan subjetivo, ahí vale, se pequen por el número de preguntas que están haciendo para entender la percepción de la mujer, Ajá. más por yo Asumir. asumo, por favor. Pequen más por preguntar qué sientes, por qué te sientes así, qué estás pensando. ¿Estás pensando en el futuro? No, no necesariamente. ¿Sí? Este tipo de preguntas ayudan a normalizar, em, a humanizar la experiencia. La experiencia no es humana porque yo también la haya vivido, la experiencia es humana porque la acompaño como tal. Y, y porque la compartimos, la Mm, sentimos y mm, sencillamente empezamos a conectar con estas experiencias que no tienen que estar presentes 24/7, de la misma manera que hablamos de un duelo, pero si lo reconocemos, sabemos que es frecuente, sabemos que pasa, sabemos que es difícil. Y esto también nos puede facilitar y nos invita mucho más a todas las personas a, hey, no tengo que vivirlo para conectar y saber que estás dolida, que estás sufriendo, que tienes un duelo. No necesito explicación A, B, C, D, porque no te toca darlas, pero sí tener ese espacio y ese respeto también para conocer. Pasa, sucede, el aborto espontáneo es una realidad. El aborto espontáneo puede pasarle a una de cada tres mujeres en su primer embarazo. Sucede, acompáñala. Acompaña la emoción, acompaña el proceso, acompaña la mujer, la pareja. Porque como tú mencionas, el duelo no es solo el de la mujer, es también de la pareja. Es de mm, aquellos que ya se veían o tenían una conexión con la idea de maternidad, de paternidad. Total, total. Creo que es una experiencia de pareja. En mi caso fue una experiencia de pareja, afortunadamente. Creo que se vive muy diferente cuando la estás viviendo sola, porque pues para la concepción de ese bebé involucraba a otra persona, sí o sí. Ujú. Em, y creo que es la invitación al acompañamiento, a humanizar la experiencia, a no callarla, no silenciarla, a expresar de mil formas cómo te sientes. Esto no te hace una mujer hipersensible, esto no te hace una mujer dramática, eso te hace un ser humano. Y entonces creo que en la medida en la que entendamos eso y quitamos tabús alrededor de esta experiencia que es tan frecuente, y tratamos el duelo como cualquier otro duelo, que en algunas personas
si terminaron una relación al otro día están bien, como las personas que si terminaron una relación duran 2 años mal, Es posible, es, pasa. o sea, sabes, como que está bien y esto le tenemos más permiso y lo hablamos mucho más. Qué bueno sería poder hablar más esto. Ujú. Y bueno, creo que también ese era uno de los propósitos de este live, como invitar a, no estás sola. No estás sola, hay muchas experiencias que se pueden compartir. Es válido compartir, es Es válido no hacerlo y también aumentar el resultado de este entendimiento, la conciencia de, hey, mujeres, esto sucede y es posible. Es sencillamente es una posibilidad. Nada, ninguna está exenta a esta posibilidad. Y si sucede, también hay formas de navegar, hay maneras de transitar, distintas maneras de conectar. Y si se desea un apoyo adicional y un acompañamiento adicional, también lo hay. Y somos muchos profesionales que estamos dispuestos, sin juicio y con habilidades para acompañar estos procesos. Muchas gracias, Maga, por compartir y muchas gracias a todos quienes nos escuchan, quienes conectan y que también reaccionan y resuenan con estas experiencias y que ayudamos a ponerle un poquito más el tinte de la psicología y a mostrar cómo la psicología aporta y humaniza sencillamente nuestra experiencia de estar en este planeta Tierra. Gracias a todos, gracias, Maca. Nos vemos en No, el próximo episodio. están muy bien. Chao.